Queremos agradecer a la Municipalidad de Zapala, a todas las autoridades por la invitación, a la señora secretaria de Cultura, María José Rodríguez, y a todo el personal que han sido muy amables, muy amigables. Muchas gracias. También quiero contarles que me siento verdaderamente muy honrado y muy emocionado de poder presentar el libro que tenemos acá, que estos son dos libros, pero es un solo libro. En realidad, el libro tiene tanta documentación y tanta información que fue necesario editarlo en 2 tomos. Estos 2 tomos tienen más de 1200 páginas. Y acá hay no solamente la información que Ricardo recogió en tantos años, sino que también fotografías, muchas de ellas inéditas que él pudo lograr. Estuvimos hablando con la gente del museo, que a lo mejor él puede facilitarles alguna. Y una bibliografía extensísima. El libro que vemos, que son estos 2 tomos que están acá, es una investigación que comenzó Ricardo cuando vino a Neuquén en el año 1889, vino con su familia, y en ese momento yo lo conocí a él, nos hicimos amigos, tuvimos una relación con su familia, y me preguntó en determinado momento si yo sabía, yo soy nacido en Neuquén, aunque mi familia, después les voy a contar, es de Zapala. Me preguntó si yo sabía que en la fundación de la ciudad de Neuquén habían actuado familias de origen judío. Y le dije honestamente, mirá, no sé nada de que hubieran alguna familia. Tenía una idea de que el primer gobernador de la provincia, en la época que se provincializó, era de origen judío, pero sobre los orígenes de la ciudad no tenía información. Y tampoco lo había encontrado en los libros que habitualmente yo leí. En ese momento él me dijo que quería investigar la historia de los judíos en la zona, y yo le prometí o le dije que lo iba a ayudar en lo que pudiera, y así lo vi trabajar durante muchísimos años. El trabajo que hizo el profesor Kohn para el libro es increíble. Le puedo decir que una sola persona haya hecho esa investigación es impresionante. Son muchos años, mucho trabajo, mucha dedicación, y además una persona que cuando quiere hacer algo lucha y lo hace. Bueno, yo quiero hacer algunas aclaraciones, aunque el auditorio que tenemos a lo mejor lo conoce, pero el libro cuenta sobre familias y personajes judíos que vinieron a la Patagonia desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, cuando se provincializaron los territorios. Estos judíos venían de muy variados lugares, no venían de un país, venían de muchos países, y especialmente había 2 grupos. Un grupo que venía de los países del este de Europa, Rusia, Ucrania, Polonia, Lituania, Letonia, Alemania, Rumania, y que tenían la característica de que hablaban un idioma común, que era el yiddish, y a eso se los llama judíos askenazis. Y había otro grupo de judíos que eran descendientes de los judíos expulsados de España en el 1942, en la época del descubrimiento de América. Fueron expulsados de España y Portugal con 2 posibilidades.
o se convertían al catolicismo o se tenían que ir. Muchos de ellos, una gran cantidad, se refugiaron en los países árabes, en el Imperio Otomano, y por eso hubo una gran difusión de personas de origen judío en Turquía, en Siria, en Líbano, que también tenían, entre otras muchas características, tenían un idioma común, que era el judeo español, o judaísmo, y también llamado ladino. Y además, por supuesto, adquirieron el árabe como su idioma de los países donde residían. De ambos grupos de judíos, muchos vinieron a la Patagonia y fundamentalmente acá en Zapala, la gran mayoría de los que vinieron a Zapala en especial eran de origen askenazi, o sea, de los países del este de Europa. Mi familia está registrada en el libro. Mi familia vino de Polonia. Mis tíos fueron uno de los primeros que llegaron acá. Llegaron, en realidad, mi tío Moisés llegó a Argentina antes de la Primera Guerra Mundial, hacia 1912, y vivió en esa época en Buenos Aires y también en la ciudad de Neuquén, que recién, hacía muy poco, se había constituido como ciudad. Después fue a Bahía Blanca, donde se casó, y en esa época él trabajaba como comerciante, trayendo mercadería desde esta zona del territorio de Neuquén. Sí, se estableció acá en Zapala en el año 1915 con un negocio que se llamaba La Flor de Zapala y que quedaba acá a 2 cuadras sobre la avenida. El hermano de él, que se llamaba Jacobo, se radicó porque el ferrocarril al principio no iba a llegar acá a Zapala, iba hasta el paraje de Ramón Castro. Eso era lo que se pensaba. Después, cuando Tranac se enteró que venía el ferrocarril, gestionó para que llegara hasta acá, pero mi otro tío hizo su casa e instaló un comercio en Ramón Castro, y lamentablemente le fue muy mal porque Ramón Castro no creció y además no encontró algo que él esperaba encontrar, que era oro, porque había una leyenda de que en esa zona se iba a encontrar oro. Mi papá, cuando vino de Polonia, bajó del barco, lo estaban esperando los tíos y lo trajeron directamente a Zapala. No sabía hablar ninguna palabra en español, no sabía lo que era Neuquén ni la Patagonia, y acá aprendió a hablar en español, a andar a caballo, y aprendió a ser empleado de comercio, porque era empleado de comercio del comercio que tenían los tíos. Posteriormente mi papá se radicó en el Valle y ahí conoció a mi mamá, y por eso la relación muy grande que yo tengo con la ciudad de Zapala y con los familiares míos que residieron durante muchos años acá. Tengo muchos recuerdos de cuando venía en mis épocas de muy chico, y también cuando era adolescente, a las fiestas que se realizaban en este salón, especialmente para las Pascuas, para Pesaj, eran inolvidables. Bueno, voy a hablar un poquito de quién es el profesor, el amigo Kohn. Ricardo Kohn nació en Buenos Aires, de una familia de origen judío originaria de Rusia. Y desde muy chico padece una hipoacusia, una deficiencia por la cual no escucha,
y esa dificultad hace que quizás para hablar sea un poco difícil entender en algunos momentos su exposición. Ténganle paciencia porque es muy interesante su exposición. Decía que nació en Buenos Aires y allí estudió y se recibió de licenciado en sistemas. Después fue un aventurero que recorrió gran parte de América y del país y de Europa, en parte porque era aventurero y en parte porque estaba haciendo otro libro, porque desde muy joven, y es el otro libro que quiero contar, desde muy joven él había leído El viejo y el mar, que se lo había regalado el padre, un libro de Ernest Hemingway, y estaba tanto por el libro como por la historia de Hemingway, decidió escribir la biografía de Ernest Hemingway. Y estuvo muchísimos años trabajando en eso y recorriendo los lugares donde Hemingway vivió y donde Hemingway hacía sus vacaciones y donde vivían su familia. Esto terminó en un libro que se llama El último león, que es una biografía de Ernest Hemingway, autobiográfica, o sea que la escribe como si lo hubiera escrito Hemingway. Un libro que tuvo un éxito impresionante porque es el libro más importante en idioma español sobre este autor ganador del premio Nobel, y que le reportó a Ricardo premios nacionales e internacionales. No quiero olvidar que él ha escrito libros, poemas, ha sido periodista y publicado en muchísimos periódicos, y bueno, sería larguísimo contar todo el currículum que tiene, y es un orgullo y un placer para mí pedir un aplauso para él. Le agradezco a Calcio sus palabras. Llevamos más de 30 años juntos, hemos investigado bastante, así que me conoce bastante bien. El tema de hoy, le cuento, empezó en el año 89, fue el aniversario de la ciudad de Neuquén. Y no se mencionaba nunca a las personas de origen judío. Y ahí fue que empecé a investigar. Y apareció mucha información. De esa información publiqué un libro en el año 92, que fue el primero. Y a partir de ahí, los años siguientes fui investigando un poco más y la información era muy abundante, que hubo que investigar en profundidad. De ahí llegué a todos los libros, pude recopilar los datos de casi 7.000 personas que tuvieron acá en la provincia, todas de origen judío. Volvemos al libro a explicarles cómo fue que se produjo la inmigración judía en la provincia de Neuquén. En los primeros años, entre 1835 y 1917, se produjeron en el Imperio Ruso persecuciones y ataques a la población judía.
Como consecuencia de esto, puedo avanzar. Como consecuencia de esto, de esta represión, la mayoría buscó la forma de emigrar hacia otros países. Hubo varias revoluciones, hubo una guerra civil, todo esto influyó para que la mayoría de los inmigrantes rusos fueran dejando su país. Ahí, entre los que fueron hacia la Argentina, encontraron facilidades del gobierno argentino a través de la Constitución Nacional que favorecía la inmigración europea, impulsada por varios presidentes. Y entre 1870 y 1890 arribaron 1.600.000 inmigrantes europeos, de los cuales la gran mayoría fueron judíos. Algunos se radicaron en las colonias de Entre Ríos y un grupo pequeño se fueron hacia el sur.